Jóvenes señoritas, tengan muy buenos días. En esta ocasión vamos a dar continuidad a lo que es el avance del texto. Vamos a trabajar con lo que es todo lo que es la parte final ya de nuestro texto de biología. ¿Está bien? En esta ocasión vamos a hablar algunos de los aspectos sobre las conceptualizaciones, todo lo que tiene que ver con herencia. Ya en la anterior clase habíamos visto cómo se van trabajando lo que es el asunto de herencia, habíamos visto algún poco de biografía de lo que es Gregor Mendel, entonces vamos a continuar todavía. En esta ocasión vamos a hablar precisamente sobre los conceptos, ¿está bien? En esta parte de tu texto tú ya tienes todo lo que es, a partir de este capítulo, de esta página, para adelante vamos a conceptualizar todo lo que tiene que ver con genética, ¿está bien? Todo lo que tiene que ver con genética. En este caso vamos a hablar, por ejemplo, acerca de los genes. ¿Qué es un gen? ¿Ya? Habíamos dicho que los genes es la unidad básica de la herencia. Habíamos mencionado que para que se controle todo lo que es la determinación del carácter, de la posición del ADN, todo lo que controla el desarrollo de las características de las células y de la actividad celular tiene que ver con los genes. Es precisamente eso lo que hace el gen, ¿está bien? Es la unidad básica de la herencia. Entonces ahí nosotros tenemos un gen, es la posición en la que van a estar los genes en todo lo que es el cromosoma. Ahí nosotros tenemos un cromosoma, como los genes son la unidad básica de la herencia, ahí tenemos a un gen. ¿Qué es un alelo? Un alelo, ¿ya? Es cada una de las variantes que se pueda presentar en un gen. Entonces, cuando estamos hablando de variantes, estamos hablando que estos, que son los alelos, están acá, estos que son los alelos van a presentar una predominancia, ¿ya? Y estas predominancias se van a representar con dos letras. En el caso de que este alelo sea dominante, se le va a representar con la letra A. En el caso de que el alelo sea recesivo, se le va a presentar con la letra A minúscula. Entonces, ¿qué quiere decir que sean dominantes o recesivos? Gregor Mendel te dice, cuando hay predisposición de tus progenitores a heredarte mayor característica de uno de ellos, entonces el alelo va a ser, el alelo que alberga el gen va a ser dominante. Pero si el alelo o el gen es de menor cantidad las características que te van heredando, entonces va a ser recesivo. Entonces en algún momento tú te verás en el espejo, verás a quién te pareces más. Entonces el alelo de tu padre, si te pareces a tu papá, va a ser dominante, representada con la letra A. Tengo rasgos de mi mamá, pero son muy poquitos, entonces los alelos dados por tu mamá en los cromosomas se van a representar con la letra A minúscula porque son recesivos. ¿Está bien? A eso se refiere. Ahí tenemos ya al gen y al alelo. Entonces, en este caso, los genes que están albergados dentro de los alelos y los alelos que van a venir representadas con letras. En este caso tenemos a dos alelos dominantes y aquí tenemos a un dominante y a un recesivo. ¿Qué pasa cuando tenemos a dos alelos dominantes? ¿Cómo se les denomina? O en el caso de que los dos sean recesivos, representadas por una letra A minúscula. En ese caso se les denomina homocigotos, ¿ya? ¿Y qué es un homocigoto? Es un individuo, un ser vivo puro, es decir, que presenta los alelos AA cuando es dominante y AA minúscula cuando es recesivo. ¿Está bien? A eso se le denomina homocigoto. Cuando hablamos de los homocigotos, cuando estos alelos van a tener la predominancia de los genes recesivos o dominantes. Cuando hablamos de los heterocigotos, los heterocigotos son aquellos individuos que para un gen tienen alelos distintos en cada cromosoma. Fíjense aquí, en este caso llega a ser homocigoto. ¿Por qué? Porque en ambos alelos tenemos un gen dominante. Pero en este caso llega a ser heterocigoto. ¿Por qué? Porque cada alelo está representado por un gen dominante y por un gen recesivo. En este caso es heterocigoto porque tenemos la combinación de un gen dominante y un gen recesivo. Entonces, en ese caso es heterocigoto.
homocigoto cuando ambos alelos vienen representados, ya sea por un gen en ambos casos dominante o en ambos casos recesivo. Cuando hablamos de fenotipo, hablamos de aquellas características que se pueden observar a simple vista cuando estos homocigotos y heterocigotos ya se han manifestado. Por ejemplo, características físicas, ¿no? Ahí vemos a un famoso actor con su hijo y nosotros podemos ver los rasgos de parecido que tiene cada uno de ellos. Entonces, en estos rasgos parecidos podemos ver, mira, tiene la forma de la cara, tiene la forma del cabello, ha heredado de pronto los ojos, ha heredado de pronto la sonrisa, qué sé yo. Entonces, podemos ver las características parecidas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que en este caso el gen ha sido un homocigoto. ¿Por qué? Porque hubo bastantes genes dominantes que han sido heredados del padre al hijo, ¿ya? En ese caso se denomina fenotipo, porque a simple vista podemos ver y reconocer las características que el padre ha heredado. Cuando hablamos también, aquí les voy a mostrar otro ejemplo, ¿ya? Un actor muy famoso que si ustedes pueden ver a su hijo tiene los mismos rasgos. En este caso también hablamos de un homocigoto porque los genes han sido dominantes. Entonces se habla de un fenotipo. ¿Por qué? Porque las características heredadas del padre al hijo se pueden ver a simple vista. ¿Cuándo hablamos de genotipo? Cuando estas características del individuo no se ven a simple vista. ¿Qué quiere decir? Ahí yo tengo fenotipo porque se puede ver, pero genotipo porque no se puede ver. En el caso, por ejemplo, de la sangre, que cuando lo heredamos no podemos verlo, pero sí está dentro de lo que es la carga hereditaria. Entonces, a eso nos referimos con conceptualizaciones. Espero que esto ustedes lo puedan estudiar y lo puedan repetir una y otra vez. Vamos a pasar a lo que son las 3 leyes de Mendel. Mendel, ya saben que ha hablado acerca de todo lo que es la herencia, ¿ya? Y tenemos las leyes universales de Mendel. La primera ley, que se refiere a la ley de la uniformidad. Esto es simplemente que cuando se cruzan dos variantes, los individuos de raza pura, ¿ya? O también denominados como homocigotos dominantes o recesivos. Aquí tenemos un dominante y aquí tenemos un recesivo. A estos dos se les denomina razas puras. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces se cruza un gen dominante de raza pura y un gen dominante de raza pura, un gen recesivo. Se cruza y por ende te va a salir un F1 o también llamado un híbrido. ¿Ya? De este modo, a eso se le denomina híbridos heterocigotos. ¿Por qué? Porque van a tener un gen dominante y un gen recesivo. A eso se refiere la ley de la uniformidad. Tenemos la ley, ya la segunda ley o ley de segregación de los caracteres. Cuando Mendel habla sobre la ley de la segregación de los caracteres, te indica que si se cruzan dos individuos heterocigotos, si ustedes ven acá, ambos son heterocigotos porque tienen un alelo dominante y un alelo recesivo en ambos casos. Si se cruzan estos dos, ¿ya? Proviene una F1. ¿Qué quiere decir? Provenientes de una F1, o sea, de la primera ley. Estos son los resultados de la primera ley, estos dos. Si cruzamos a los resultados de la primera ley de Mendel, a ambos heterocigotos, vamos a tener por mitosis, ¿ya? Por meiosis vamos a tener este tipo de resultado. ¿Qué quiere decir eso? Los genes que controlan un determinado carácter y que se controlan junto con los híbridos se separan durante la formación de los gametos. Quiero que vean acá. Mira, cada alelo se ha separado. En este caso se ha ido a uno de ellos y en este caso se ha ido a uno de ellos. Entonces se han ido separando los alelos durante la división celular. Entonces en ellos se van a transmitir todo lo que es los genes heredados de la primera ley a la segunda ley. Entonces aquí vamos a tener un híbrido 2, ¿ya? Un híbrido 2. Se van a formar razas puras de cada uno de los
elementos dados en la F1. ¿Qué quiere decir? Como se han dividido en ambos casos, en este caso, por ejemplo, divididos, uno se ha quedado del F1 y el otro también, entonces tenemos un elemento puro dominante. En este caso un heterocigoto y un homocigoto, porque son razas puras. Eso te dice la segunda ley de Mendel. ¿Qué te dice la tercera ley de Mendel? Te dice que al estudiar la transmisión simultánea de los caracteres, cuando se forman las gametas, los alelos de un gen se transmiten independientemente ya de los alelos del otro gen. Vamos a ver la imagen, ¿ya? Ahí fíjense, mira, al cruzar guisantes amarillos lisos obtenidos dieron la siguiente segregación. Ahí tenemos los guisantes que se han ido cruzando en el caso de la prueba que ha hecho Gregor Mendel, ¿ya? Entonces, lo que se hace es que se han ido combinando entre sí. Se han ido combinando y hemos tenido el resultado de todas las formas posibles. Entonces, lo que ha hecho Mendel ya es demostrar que los caracteres de color y textura eran indispensables en la herencia. Sobre eso nos habla las 3 leyes de Mendel, ¿ya? Vamos pasando a los casos peculiares de la herencia. Cuando hablamos de una dominancia incompleta, ¿ya? Existen algunos casos en que una característica de un par alélico no es por completo dominante, ¿ya? No es por completo dominante. Ahí podemos ver el ejemplo. Ahí tenemos a las gametas, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que el alelo dominante no logra cumplir totalmente la expresión del recesivo. O sea, estos son los dominantes, estos son los recesivos. Pero resulta que en uno de ellos no va a tener totalmente la dominancia. Entonces es por eso que el recesivo va a enviar mayor información y vamos a obtener este resultado. Fíjense, entre flor roja y flor blanca, el resultado va a ser una flor rosada. ¿Por qué? Porque el alelo dominante de la flor roja no fue 100% completada en el momento de la división celular, ¿ya? Eso es en el caso de la dominancia incompleta, porque no tienen dominancia total uno de los alelos. Cuando hablamos de la codominancia, en el caso de la codominancia, ¿ya? Los dos alelos se expresan por igual cuando están en el genotipo, ¿ya? En el genotipo heterocigoto. ¿Qué quiere decir? En el caso de este gallo y de esta gallina, por ejemplo, ¿ya? Sus alelos se van a expresar de la misma forma. En el caso del heterocigoto, entonces, ambos van a tratar de enviar la información genética predisponiendo sus alelos dominantes. En tal caso, ¿ya? La criatura que ellos tengan va a ser una codominancia de ambos, porque ambos enviaron la misma información. ¿Está bien? Por eso se refiere en los casos peculiares de herencia que vamos a tener una codominancia. Cuando hablamos sobre los alelos múltiples, sobre los alelos múltiples se habla ya en lo posible que existan más de 2 alelos para un solo gen. Más de 2 alelos. Fíjense ustedes en el caso del ejemplo, ¿ya? Va a existir más de 2 alelos para un gen y que un gran número de estos alelos es una población, pero solo pueden existir 2 alelos en un individuo diploide. ¿Qué quiere decir? Que tengan 2 dominancias completas. En el caso de los conejitos, por ejemplo, de cruce negro con blanco, los alelos múltiples se van a manifestar y pueden resultar ya una serie alélica. Es decir, que los alelos se pueden presentar ya sean con genes redominantes y alelos múltiples. Vamos un poquito a hablar sobre la herencia del sexo en los diferentes animalitos, ¿ya? En el caso del cocodrilo, por ejemplo. En los casos de cocodrilo, ¿qué va a determinar la herencia? ¿Ya? La temperatura va a ser uno de los factores más elementales en el caso del cocodrilo. La temperatura del ambiente va a determinar ya la incubación de sus huevos. Si los huevos son incubados a una temperatura mayor de 32 grados centígrados, serán hembras.
¿Está bien? Y si los huevos son incubados a menos de 28 grados centígrados, serán machos. Entonces tiene que ver mucho la temperatura del ambiente. En el caso de las abejas, ¿ya? Si los huevos son fecundados, dan origen, si son fecundados, además son diploides, dan origen a las hembras. Y no fecundados haploides a los machos. Eso en el asunto de todo lo que es la situación alélica, ¿ya? En el caso de la raza humana, es muy interesante. En el caso de la raza humana, en ambos ya van a poseer, tanto mujer y varón, van a poseer 23 pares de cromosomas, ¿ya? 23 pares de cromosomas. ¿Dónde? En las gametas, llamado también óvulo o espermatozoide. Entonces, en estos 23 pares de cromosomas, ¿ya? 22 pares son cromosomas autosómicos, ¿ya? Comunes en ambos sexos. ¿Qué quiere decir? Que 22 pares de cromosomas son igualitos de la mujer y del varón, porque se va a heredar lo mismo. Hay un par que es diferente en ambos casos, ¿ya? En el caso de la mujer, uno de los pares cromosómicos es diferente, ya eso está en todo lo que son los cromosomas sexuales, al igual en el hombre, ¿ya? En el caso de la mujer, ¿ya? En el caso de la mujer van a tener dos cromosomas XX. En el caso del hombre van a tener dos cromosomas, uno X y uno Y. Entonces, estos cromosomas van a ser los responsables de determinar el sexo de la especie, ¿ya? ¿Qué te dice? Durante la fecundación de los óvulos con cromosomas X pueden unirse un espermatozoide con cromosoma X. Y en ese caso se formará una mujer. En el caso, por ejemplo, aquí tenemos, en el caso de la mujer X, en el caso del varón XY. En el caso de la mujer solo es XX, ¿ya? Entonces, si en el momento de la unión celular sexual se une X y XY, ¿ya? Se va a formar una mujer. Pero si se unen con un espermatozoide de cromosoma Y, será varón. Ahí tenemos el ejemplo. XX mujer, XY varón. Así es como se da la herencia del sexo en el caso de los humanos. En el caso de los conejitos, por ejemplo, ¿no? En el caso de los conejitos, por ejemplo, vamos a tener en el asunto de estos que son de color amarillito, ¿ya? Dice, de color amarillo o de color crema, se debe a un genotipo heterocigoto. En el caso de los blancos, se debe a un genotipo homocigoto, ¿ya? Entonces, esto se determina por la predominancia genética también. En el caso de las gallinas, el desarrollo de las plumas de las gallinas está regido por el alelo dominante y recesivo. En el genotipo dominante determina gallinas con las plumas muy rizas, si fueran 100% dominantes, ¿ya? Si fueran 100% dominantes los alelos, las gallinas van a salir rizadas, dice. En el caso de que no y sean de genes recesivos, van a ser normalmente no van a ser rizadas. Entonces es muy interesante también en el caso de las gallinas. En el caso del ratón, ¿ya? De pelo blanco, por ejemplo, se cruza con uno de pelo negro y todos sus descendientes presentan pelo blanco. En el caso del ratón que tenga también el pelo blanco, se cruza con otro de pelo negro y sus descendientes serán 5 blancos y 5 negros. Entonces esto va a determinar mucho en función a las genéticas. Ahí podemos ver a un ratoncito de múltiples colores. Vamos a ir avanzando y vamos a ver un poquito lo que tiene que ver la herencia en el hombre, ¿ya? Ahí podemos ver, en algunos casos esto van a ver ustedes en su texto, vamos a ver la palabra muy común que dice, este hijo es sangre de mi propia sangre. Muchos han debido escuchar este famoso dicho, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se ha creído, ¿ya?, que la responsable de transmitir las características en el hombre o de transmitir todo lo que son las características hereditarias siempre fue la sangre. Todos pensaban, él es sangre de mi sangre, él tiene mi sangre, es como yo. Pero
hemos descubierto que en realidad los responsables de transmitir todo lo que es la información genética son los cromosomas, ¿ya? Los cromosomas. Y aún más podemos decir que muchos rasgos humanos se transmiten atendiendo las leyes de Mendel, así como las hemos estudiado. Bueno, no siempre así con los rasgos físicos, pero sí en ciertas características. Las diferentes características hereditarias pueden estar ubicados en los 22 pares de cromosomas, por ejemplo, ¿ya? Y estos conjuntos de cromosomas pueden estar presentes también dentro de lo que es la constitución del genoma humano. ¿Está bien? Entonces ese es el modo. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú en esta parte del texto? Y es por eso que te le he puesto una fotito. ¿Ya? Hemos hablado sobre todo lo que son las características fenotípicas y genotípicas. ¿Qué quiere decir? Las que se pueden ver a simple vista y las que no. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Ya? Vas a realizar esta actividad acá que te voy a marcar. Esta actividad. ¿Ya? Tú la vas a realizar. Se supone que deberíamos haberlo hecho en el curso y con nuestros compañeros, pero tú lo vas a hacer en la casa y con tu familia, ¿ya? Entonces, esto tú vas a hacer en la casa y con tu familia. Entonces, toda esta parte, queridos jóvenes, lo vamos a leer. ¿Qué dice? Realiza las siguientes actividades. Soy como soy. Materiales. Primero necesitas un espejo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ahí tienes el primer procedimiento. Observa estos rasgos que te proponemos en las siguientes imágenes y lee las características de cada una de ellas. Me vas a leer cada una de estas, cómo se presentan los rasgos y sus características. ¿Ya? Por ejemplo, te dice el lóbulo de la orejita, esta parte de la oreja, ¿cómo es que la heredamos? Entonces tú vas a leer cada una de estas y luego vas a completar en la página 66, ¿ya? Ahí dice en la ayuda de tus compañeros los datos que han obtenido. Entonces no es necesario que compares con tus compañeros en la página 66, lo único que vas a hacer es recabar la información con tu familia, ¿ya? Cuántos rasgos fenotípicos, el número de personas y el porcentaje que tú has obtenido. ¿Está bien? También vas a realizar lo que dice la página 67. Ahí te estoy dejando 3 actividades para trabajar. ¿Entendido? Entonces, 3 actividades. Desde la página 64 a la 67 serían tus actividades de trabajo. No lo olvides. Ahí tenemos lo que son los grupos sanguíneos, ¿ya? ¿Qué dice? El sistema ABO es el que controla los grupos sanguíneos en el hombre, ¿ya? Es decir, dice que están determinados por 3 alelos. ¿Cuáles son esos 3 alelos? Da lugar a el primer alelo, ¿qué hace? Da lugar a la producción de antígenos, eso quiere decir, y se lo representa con la A. En el caso del 2, da lugar a la producción de antígenos, pero también de forma B. En el caso del 3, ¿ya? O en el caso de la I, también vamos a determinar sobre la no producción de antígenos. Los alelos 1A y 1B, en el alelo I es recesivo y frente a ambos también. En el glóbulo rojo llamado factor RH. Aquí vamos a ver nosotros un poquito lo que tenemos en el libro, si ustedes han visto, ¿ya? Dice que en las membranas de glóbulos rojos también pueden existir otros antígenos llamados un factor RH dentro de lo que son las membranas de los glóbulos rojos. Las personas que los poseen son RH positivo, ¿ya? Mientras los que no la poseen o los que no poseen este factor RH son de RH negativo, ¿ya? Los alelos que determinan una condición son el RH, que es dominante, y el RH minúscula, que es recesivo. Una persona RH más puede ser genotípicamente RH, o también RH en minúscula, pero una persona con RH menos solo será un RH de forma recesiva, ¿ya? Entonces, más o menos ese es el modelo que se trabaja dentro de lo que son los grupos sanguíneos. Todo lo que tiene que ver con los grupos, ahí también lo tenemos.
¿Qué pasa en el caso de las mutaciones o errores genéticos? ¿Ya? ¿Por qué hablamos de mutaciones o errores genéticos dentro de lo que es la herencia? Hablamos de una mutación, ¿ya? O a todo lo que se refiere al cambio que se da en la información hereditaria. O también todo lo que puede afectar al ADN en los cromosomas, ¿ya? Este cambio es estable y heredable en el material genético. Entonces, todo lo que altera, todo lo que cambia en este material genético se denomina mutación. ¿Está bien? Las mutaciones son alteraciones en la secuencia de nucleótidos del ADN. Ocurren al azar, es decir, los nucleótidos pueden estar afectados dentro de lo que es la producción del ADN para formar todo lo que es el ADN. En alguna alteración, ellos, o sea, no eligen, alteramos el cromosoma 5 o 6, no. La alteración va a ser al azar, en el caso de que haya algún tipo de mutación. Vamos a ver que van a existir mutaciones naturales y también mutaciones inducidas. ¿Está bien? Entonces, estudiemos un poquito sobre las mutaciones. ¿Qué es una mutación? Vamos a ver. Una mutación, ¿ya? Se denomina según que afecte, por ejemplo, a alguna célula. En el caso de que afecte a una célula, se la va a denominar gaméticas, ¿ya? ¿Por qué puede ser una mutación de tipo gamética? Porque va a estar afectada una célula. En ese caso se van a producir gametas, es decir, el óvulo y el espermatozoide, o también se va a producir la mutación en las células madre, ¿ya? Pero en este caso, si son de tipo gaméticas, no son heredables las mutaciones. En el caso de que sean somáticas, ¿ya? Van a afectar a las células somáticas, por lo tanto, se van a desaparecer cuando el individuo muera. En este caso sí va a ser heredable, ¿ya? Perdón, en el caso de las gaméticas son heredables y en el caso de las somáticas no son heredables. Vamos a ver también que según su causa, las mutaciones pueden ser naturales, ¿ya? Se producen condiciones normales. ¿Qué quiere decir eso? En el crecimiento. Durante el crecimiento, por ejemplo, del feto se puede producir por razones que el ambiente lo ha determinado o por simplemente un evento que lo ha originado. No hay causa ni razón. Por eso se lo denomina condiciones normales. Ya puede existir una mutación de forma natural. O en otro caso puede ser inducido. En el caso de que sea inducido, se va a ver afectado de forma directa, ¿ya? Por eso van a ser factores como los físicos, químicos y biológicos que van a afectar a la mutación. En el caso de los rayos X, por ejemplo, ¿ya? Es un factor inducido para un error genético. Una mujer que está embarazada, por ejemplo, no puede estar frente a los rayos X, no puede estar frente a los rayos gamma o las luces ultravioletas. ¿Por qué? Porque puede ocurrir mutaciones. El hecho de que haya cambios de temperatura abruptos también, ¿ya? En el caso de que sean un factor químico inducido, el yoduro de potasio, el sulfato de cobre, las sales de plomo, el gas mostaza, la acridina, pueden ser uno de los elementos más poderosos para generar mutaciones. En el caso de que sean rasgos biológicos, los virus y las bacterias son los más elementales para producir las mutaciones inducidas, ¿ya? Vamos a ver también que se puede dar según la extensión del material genético. En ese caso van a ser las génicas, ¿ya? Que van a ser las alteraciones en la secuencia de los nucleótidos de un gen. Hemos hablado que son los nucleótidos, entonces sí entienden, ¿no? Es todo lo que genera el material del ADN. En ese caso se las va a denominar, según la extensión del material genético afectado, génicas, cromosómicas, ¿ya? Y también genómicas. En el caso de que sean cromosómicas, estas pueden afectar a la estructura del cromosoma, como la forma y el tamaño y también en el número. En el caso de que afecten el número, por ejemplo, algún tipo de cromosoma puede estar alterado, puede venirse repetido, puede venirse impar y ahí se puede generar una mutación. En el caso de que sean genómicas, también afecta el número propio del cromosoma de la especie
o sea, a un número específico, ya sea por la pérdida o la incorporación de un cromosoma específicamente dado, ¿ya? En el caso del cromosoma 5, digamos, se puede replicar o se puede perder un cromosoma y se va a dar directamente la alteración. Muchos de las mutaciones por sus efectos van a ser perjudiciales, ¿ya? Pero también en algún caso puede ser beneficioso, ¿ya? En el caso de que sea beneficioso, van a ser aquellos que proporcionan alguna ventaja en el individuo, como una mejor adaptación en el medio en el que vive. Este tipo de mutaciones son menos frecuentes, no van a ver que sean beneficiosas. Son muy perjudiciales, ¿por qué? ¿Ya? Por su efecto, ¿ya? Porque ellas causan enfermedades, malformaciones, incluso la muerte misma de los individuos. Esto ocurre casi en el 99% de la población. Entonces, según la extensión del material genético, van a ser génicas, ya habíamos hablado. Si hablamos de una mutación génica, de que haya un problema génico, específicamente en los nucleótidos, en la formación del ADN, vamos a hablar de lo que es el albinismo y de la anemia falciforme. Cuando hablamos del albinismo, ¿ya? Está causado por una mutación genética que se transmite de padres a hijos. Dicha mutación altera la producción de la melanina. ¿Quién es la melanina y por qué lo altera? Es el pigmento que protege, ¿ya? Ese pigmento que protege la piel, ¿ya? De todo lo que va a ser los rayos ultravioletas, y es ese pigmento que te va a dar el color que tienes en tu piel. Entonces, la melanina es tan importante para un adecuado desarrollo en el caso de los ojos, por ejemplo, ¿ya? Y también en todo lo que va a ser para el desarrollo de la retina. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen albinismo? Va a haber una alteración en todo lo que es la producción de la melanina, y van a nacer personas con estas características, ¿no? Muy blancas, sin mucho color, empezando desde los pelos, ya hasta todo lo que es el pigmento de la piel. Entonces, y van a tener obviamente problemas oculares, ¿no? En el caso de la anemia falciforme, ¿qué es lo que ocurre? Ahí tenemos ejemplos de albinismo, ¿no? Son así de blancos. Puede ocurrir en los animales, puede ocurrir también en los animales y así también en las personas. En la anemia falciforme vamos a hablar sobre los glóbulos rojos, ¿ya? Un glóbulo rojo normal tiene más o menos esta forma. ¿Qué pasa cuando tienen anemia falciforme? Que va a ser una mutación genética también. El glóbulo rojo, que tiene esta forma, va a ir tornándose ya como una forma de una hoz, así más o menos, como un medio arco que se va a ir formando. ¿Y qué es lo que va a generar dentro de lo que es el torrente sanguíneo? Estos glóbulos rojos que van a estar en forma de hoz van a obstaculizar el paso de todo lo que es el torrente sanguíneo, y obviamente pueden provocar severos problemas cardíacos, ¿no? Entonces, eso sí, la mutación es por orden genético. Entonces, ahí tenemos las génicas. También tenemos las genómicas. En este caso, ustedes conocen, por ejemplo, la trisomía 21, también llamado el síndrome de Down, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con la trisomía 21? En los 22 pares de cromosomas o en los 23 pares de cromosomas que heredamos de nuestros padres, se ve afectado el cromosoma 21, ¿ya? ¿Por qué trisomía? Porque tenemos que tener 2 pares en cada uno de los cromosomas. En este caso se aumenta un cromosoma más, por eso se le denomina trisomía, ¿ya? Entonces, esto va a causar el síndrome de Down, conocido con las características que ya hemos visto en muchos de los niños, ¿no? Entonces, ahí tenemos las mutaciones. ¿Qué es el ADN en el futuro, no? ¿Qué tienen que hacer aquí ustedes? Vamos a leer un poquito cómo se va a realizar el ADN en el futuro, ¿ya? Vamos a ver también qué es lo que han hecho los científicos en el pasar del tiempo. Entonces, tú vas a trabajar el proyecto de todo lo que es la clonación, el proyecto de los alimentos transgénicos y el proyecto y el proyecto del genoma humano. Aquí me he equivocado,
no es alimentos, es genoma humano, ¿ya? Son 3 proyectos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es leer, eso está en la página 76 de tu libro, ¿ya? Estos 3 proyectos están en la 76 y en la 77 de tu texto. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Vas a copiar proyecto 1, la clonación, acierto, desacierto, copias esta parte y después respondes las preguntas que tiene tu texto. ¿Cómo se hizo la oveja Dolly? Entonces ahí tú responderás. ¿Cuáles son las posibles aplicaciones de la clonación en los animales? Investigas y respondes. Entonces tienen ¿cuántas preguntitas? 5 preguntitas cada proyecto, ¿ya? Y las respondes. Solamente es eso. ¿Dónde vas a responder esto? En tu cuaderno y me mandas una foto al claro. ¿Está bien? Después, ¿qué tienes que hacer? Vamos a ir a la siguiente página y vas a responder en tu cuaderno las preguntas de los proyectos. Ya está. Realiza la actividad de la página 80. Entonces, esa página la vamos a tomar como evaluación de todo el texto. ¿Está bien? Una fotito también me lo envías al claro. Bueno, queridos estudiantes, hasta aquí hemos terminado el primer texto. Ya en el otro video vamos a empezar con el texto de sistemas de relación. ¿Está bien? Nos vemos en una siguiente oportunidad.